Tema de la clase. Muy bien, estamos empezando a grabar esta nueva etapa del curso donde ahora sí se pone pesadito. Lo anterior era puro tema de vocabulario para que podamos empezar a hablar, que empecemos a soltarnos, tener herramientas y los felicito, la verdad, el video que ustedes me mandaron, ahí pueden verle sus calificaciones, les fue muy bien. Me da mucho gusto que hayan estado comprometidos con el curso y los felicito porque ya llegamos aquí. Esta es la parte ahora sí más importante del curso, en donde vamos a ver cómo aplicar el vocabulario que estamos aprendiendo de manera correcta. Recuerden que todo el curso se trata de ya no pensar en español, sino pensar directamente en inglés. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues entendiendo cómo funciona el inglés, o sea, cómo es el esqueleto del inglés. Ahora, póngame mucha atención, estoy trabajando aquí en el Excel y aquí voy a empezar a llenar de información, ahí se va a quedar, ustedes pueden entrar. Ese tema que vamos a ver se llama Sentence Structure, que en español significa estructura del enunciado. Ahí está, Sentence Structure, estructura. Siempre, y esto es siempre, 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 que estemos hablando cualquier idioma, estamos o afirmando algo, negando algo o preguntando algo. Siempre, todos los idiomas. Yo he estudiado un poco de alemán, un poco de italiano, hebreo también. Me gustan mucho los idiomas. El que soy experto es en el inglés, pero me gusta mucho comparar idiomas y sí, me he dado cuenta que sí es cierto. Todos los idiomas tienen bueno, tienen afirmación, negación y pregunta. Lo particular del inglés es que tiene una estructura para afirmación, una para negación y una para pregunta. No como el español. El español tiene varias estructuras para la afirmación, varias estructuras para la negación y varias para la pregunta. Entonces voy a ponerlo aquí con números y por favor vayan memorizándose estos números. El número uno representa afirmación, affirmation. Entonces, cuando yo diga, denme ejemplos en número uno, me refiero a que me digan puros ejemplos de afirmaciones. Si yo digo número dos, me refiero a negaciones. El número dos representa negación y el número tres representa pregunta. Entonces, de aquí en adelante, yo les voy a decir, vamos a hacer puro tres, vamos a hacer puro dos. Y a ustedes sepan a qué me refiero cuando yo digo uno, dos y tres. O sea, afirmación, negación y pregunta. Ahora, la afirmación, les decía, en el idioma inglés solamente hay una manera para afirmar y la cual es la siguiente. Aquí se las voy a ir anotando. Si se puede empezar ya ustedes a aprendérselo de memoria mejor y ahorita se los voy a estar explicando. Esta es la fórmula. Si ustedes han estudiado fórmulas de física, matemáticas, más o menos van a ver que es muy parecido. Esta es la fórmula. Usa la fórmula y todo te va a salir bien. La fórmula de afirmación nos dice que al principio va el sujeto principal. Repito, al inicio del enunciado va el sujeto principal. A ver, déjenme compartirles un documento de una alumna que hizo un chorro de preguntas, porque de hecho disfruto tanto cuando el alumno está pregunta y pregunte porque me hace notar que, oye, estaría padre que agregáramos esto, porque son preguntas muy buenas. Esta alumna se llama Brenda, aquí les comparto el Excel. Yo con cada alumno tengo un Excel. Como esta es una clase grupal, pues el Excel va a ser grupal. Pero Brenda me hizo tantas preguntas y me hizo anotar todo que digo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que voy a pasar esta información a todos mis grupos también, por si acaso. Así que en su Excel del lado derecho les estoy poniendo las definiciones en español de esto. O sea, S1, ¿qué significa S1? Sujeto principal.
Pero primero tenemos que entender qué es sujeto. Pónganme mucha atención porque si ustedes están en la escuela actualmente, pues de seguro han escuchado o ya saben que sujeto en español es persona, animal o cosa. En inglés no es únicamente persona, animal o cosa. Un sujeto, aquí está a la derecha, dice todo lo que tú puedas describir. O sea, un perro lo puedes describir, claro que sí. Un automóvil, claro que lo puedes describir. Ahora, se las pongo más difícil. El día lunes, ¿lo puedes describir? Claro que sí. Yo puedo decir, el lunes está bien feo, el lunes está bien cansado para mí. Claro que se puede describir. Una situación, por ejemplo, no sé, un problema en el trabajo, ¿lo puedo describir? Claro que sí, puedo decir, este problema está bien fácil, este problema está bien difícil. Bueno, básicamente lo que les trato de decir es que todo lo que tú puedas describir en inglés se le llama sujeto. Sin embargo, ahí nos separamos en dos tipos. Sujeto uno o sujeto principal y sujeto 2, o sea, minúscula S número 2, es ese sujeto secundario. El sujeto principal dice aquí el que ejecuta el verbo, o sea, el que desarrolla el verbo o el que practica el verbo. El número 2, sujeto 2, dice no ejecuta el verbo, pero se hace mención. O sea, por ahí está involucrado, pero no es el sujeto principal. Ahí les voy a un ejemplo rapidito aquí, lo voy a estar anotando. Si algo no queda claro, me dicen, por favor. Um, nos lo van a vender mañana en Walmart en 6,000 pesos o dólares, mejor dicho. Esta frasecita que está en español dice, nos lo van a vender mañana en Walmart en $6,000. Eh, Póngame atención porque esto es de lo más importante y me desespero mucho cuando la gente ya vio esta clase y comete esos errores en el futuro de que ya lo vimos. Ahí va. En esta frase que les acabo de poner, lo que les quiero preguntar es, ¿cuántos sujetos hay involucrados ahí y cuál de todos esos es el principal? Les voy a dar un minuto para que lo analicen y me digan esas respuestas. Ahí les va. Pregunta número uno. ¿Cuántos sujetos hay involucrados ahí? Y número dos, ¿cuál es el principal y cuál es el secundario? Chéquenlo, por favor. Les recuerdo, sujeto es todo lo que puedas describir. El sujeto uno, el que ejecuta el verbo, y sujetos 2 no ejecutan el verbo. Están ahí mencionados. Entonces, les doy otro ratito. Ok, ahora sí, no les voy a preguntar todavía, nada más quiero que ustedes ya tengan en su mente un número de que, a ver, hay 7 sujetos, hay 3 sujetos, hay 4, bla, bla, bla. Nada más ténganlo en la mente. Si no le atinaron, es porque esta clase es para ustedes. Si sí le atinaron, qué bueno, vas a avanzar más rápido. Ahí les va. Todo lo que voy a marcar son sujetos. Nos es un sujeto. Lo es un sujeto. Van a vender es otro sujeto, pero está escondido. Mañana es un sujeto. Walmart es un sujeto. Y la cantidad de $6,000 es otro sujeto. Por lo tanto, ¿cuántos sujetos hay? Esa fue la primera pregunta. Pues son uno, 2, 3, 4, 5, 6. En total, en este enunciado hay 6 sujetos. Esa sería la respuesta. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál de todos esos es el principal? El típico error es decir, pues nos, la palabra que está al inicio, ese es el sujeto. Bueno, esa es una mentalidad en español. En español es de quién se habla, de quién se está hablando. Ah, pues nosotros va al principio, de seguro nosotros es el sujeto principal. No,
Aquí te dice, sujeto principal es el que ejecuta el verbo. Por lo tanto, tienes que buscar el verbo y darte cuenta o preguntarte quién está ejecutando ese verbo, quién está haciendo esa función. El verbo es lo que marqué aquí en medio. De hecho, hay dos verbos. Van a vender. El verbo go y el verbo sell en inglés. El sujeto que está ahí escondido es el sujeto principal, que por cierto, ni siquiera se está mencionando. Pero esto, aquí te lo voy a poner aquí abajo, van a vender es igual a ellos. Este sujeto, ellos, es el principal, que en español ni siquiera se está mencionando. Está escondido dentro del verbo. Entonces, aquí eso es lo peligroso porque en inglés no puedes esconder sujetos. De hecho, el inglés es bien desesperante al inicio porque cada vez que mencionas un verbo, tienes que decir el sujeto que lo está ejecutando. Entonces, en lugar, esta frase, nos lo van a vender mañana en Walmart en $6,000, no empezaría con nos. ¿Por qué? Porque la fórmula te dice que lo que va al principio es el sujeto principal, el sujeto uno, no el sujeto secundario. Todos los otros sujetos por ahí mencionados, Walmart, $6,000 mañana, todo eso va hasta el final. O sea que si yo acomodo esto como acomodo las palabras en inglés, quedaría de la siguiente manera. Déjeme ponerlo aquí enfrente. Quedaría así. Ellos, eso sería igual a ellos, y luego hay algo que se llama auxiliar. Eso no existe en español, pero sí lo tengo que mencionar en inglés. Van a vender eso a nosotros mañana en Walmart en $6,000. Entonces, ¿cómo se acomodan las palabras en inglés? Obviamente no como en español, porque lo que primero se menciona en inglés es el sujeto principal y vas a batallarle porque como en español se esconde el sujeto, entonces tienes que sacarlo y luego poner el auxiliar. Ahorita les explico qué es auxiliar y luego ya sigue todo lo demás. Entonces, ellos, auxiliar, van a vender eso a nosotros mañana en Walmart en 6,000. O sea, they are going to sell that to us tomorrow at Walmart at 5,000. Ahora sí, esta frase es la que voy a poner en inglés. Jamás pondría esta frase. Aquí es donde pueden ver que evoluciona la clase que vimos de interpretación y traducción. La traducción, les recuerdo, es cuando tú cambias palabras a otro idioma. La interpretación es darte cuenta que en el otro idioma no se acomodan las palabras igual, inclusive las frases a veces son bien diferentes. Entonces aquí se va a ver muy en efecto que tenemos que interpretar y dejar de traducir. Bueno, tal vez me estoy adelantando mucho. ¿Cómo ven la información hasta ahorita? A ver, Gala, Mateo, Ali, todos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Veo que me ponen un thumbs up, entonces creo que estamos bien. Ok, Yo estoy perfecto. recordando ya un poco lo que había Está, visto. se está desempolvando, ¿verdad? La Sí, información. Por eso te decía, tú entra a la clase ya, 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 porque justamente vamos a ver ese tema donde me acuerdo que nos quedamos y le agarraste la onda de volada, por eso digo, híjole, ya hubieras ahorita estando dando clase tú de inglés, Tony, ya. ya sé que sí. Pero bueno, esta es la buena. Bueno, entonces se va entendiendo bien y creo que ya van entendiendo la prioridad de esta clase. Les dije anteriormente, al inicio el inglés es bien desesperante, porque por cada verbo tienes que decir el sujeto, aunque sea el mismo que ya mencionaste, tienes que volverlo a repetir. O sea, en inglés, en lugar de decir, por ejemplo, te lo voy a decir en español y luego te lo voy a decir otra vez en español, pero repitiendo el sujeto cada rato. Por ejemplo, yo diría, hoy me levanté a las 7, me fui al trabajo, llegué, desayuné, trabajé, me enojé, me regresé a la cama, perdón, a la casa
llegué, cené y me dormí. Ahora, se fijan que en ningún momento en español dije yo, en ningún momento dije yo. Todo el tiempo usé puros verbos. Dije, desperté, me fui, llegué, trabajé. O sea, el verbo lo conjugué de tal manera que no sea necesario decir yo. Pero esto no pasa en el inglés. Los verbos no son suficientes. Tienes que mencionar el sujeto. O sea, si yo dijera lo mismo en español como lo digo en inglés, lo diría de esta manera. Yo me levanté, yo me fui al trabajo, yo llegué al trabajo, yo trabajé, yo me regresé, yo cené y yo me dormí. Es muy como que tedioso al principio de que, oye, ¿por qué acá rato dice yo? Porque así es. En inglés todo se tiene que repetir. Cada sujeto, aunque sea el mismo, se tiene que repetir. Y yo soy bien intenso con mis alumnos. Si ustedes ya están hablando inglés y se les olvida decir el sujeto, los detengo en ese momento. En ese momento les digo, no, a ver otra vez, repite lo que acabas de decir. Y si ustedes están, es que eso se pone en evidencia que el alumno está pensando en español. Y ya tú te emocionas con el tema y estamos platicando acerca de, no sé, los pasteles, a ti te gustan los pasteles, y se te olvida decir I o you o he, etcétera, yo te detengo. Y perdónenme si se sienten como que ofendidos o que los interrumpí, pero ese es mi trabajo, apoyarlos en todo eso, Tony, te confirmo. Entonces, yo soy de los profesores que corrige en el momento para que tú puedas corregir, puedas entender y rápido seguirle. Te vas a desesperar porque vas a querer hablar más rápido, pero lamento que al principio va a tener que ser así hasta que te acostumbres a repetir a cada rato el sujeto. Bueno, resumen hasta ahorita. Estamos viendo estructura y apenas vamos en la primera. Hay tres estructuras en inglés. Estamos apenas en la número uno, que es afirmación, donde estamos aprendiendo que lo primero que se menciona es el sujeto. No importa si en español dije primero el verbo o dije primero la palabra never o la palabra always, no sé. No importa qué dijiste en español. Sigue la fórmula en inglés donde primero va el sujeto, luego el auxiliar, luego el verbo o adjetivo y luego sujeto dos. Y también les mencioné que sujeto es cualquier cosa que tú puedas describir, el tráfico, el amor, la casa, el perro, el tiempo, la situación, todo eso tú lo puedes describir. Ah, bueno, pues es un sujeto. Solo que, repito, hay sujeto uno y sujeto dos. El sujeto uno es el que ejecuta el verbo, paréntesis, es que casi siempre está escondido en español, y el sujeto 2 no ejecuta en el verbo, pero ahí están mencionados, de que nosotros, lo, mañana, Walmart, 6,000, todos esos son sujetos, pero están ahí escondidillos. Así que ahora sí, voy a anotar otra frase y ustedes van a decirme ahora sí cuántos sujetos ven y cuál es el principal. ¿Ok? Ejercicio igualito al de acá, pero ahora sí les voy a preguntar cómo ven esta información. Este, te lo quiero regalar, no sé, te lo quiero regalar hoy, ya, te lo quiero regalar hoy. Hasta ahí. Tómense un minutito. Primera pregunta, ¿cuántos sujetos hay? Segunda pregunta, ¿cuál es el principal? Perdón, se me fue. Ahí está. Listo. Te lo quiero regalar hoy.
Voy a preguntarles activamente de la misma manera que pusieron su asistencia. Gala, tú primero. ¿Cuántos sujetos ves ahí? ¿Y tres? Gala dice que tres. ¿Y esos tres, cuál es el principal? Según yo, lo quiero regalar. Ah, o sea, ¿qué será? Yo, tú, él, ella, ¿quién es? Ah, yo. Yo. Ok, tú dices que es yo y que hay tres sujetos en total. Ok, gracias. Vamos a checar con Mateo. Ahorita les digo si sí o si no. Mateo, ¿cuántos sujetos hay? ¿Estás de acuerdo con Gala o no? Sí, yo también estoy de acuerdo con Gala. Igual que hay tres sujetos y que el principal es yo. Sí, Ok, lo quiero regalar, sí. va. Sigue Iriel. ¿Cuántos sujetos hay ahí? Yo opino que también tres. ¿Y el Tres principal? Yo. También. Estamos todavía con lo mismo. Súper bien. A ver, Angie, por favor, o Ali, ¿cuántos sujetos hay y cuál es el principal? Igual. Igualitito. Adam, por favor. Sí, igual. Y Tony. Cuatro y el yo. Híjole, el único que está en desacuerdo con todos, no sé por qué se siente fuera del equipo o porque quiere rebelarse, pero Tony es el único que le atinó. El único. Hay cuatro sujetos. Tony, explícanos, por favor, ¿por qué hay cuatro? Porque es viéndolo de como el inicio del ejemplo anterior, es o sea, te lo quiero, habla en primera persona, de que yo quiero que Ujú. también se escribe, es el segundo, regalar también se escribe, y el hoy, que también entra como sujeto. A ver, un poquito más lento para entenderlo bien. Palabra por palabra. La palabra te Ajá, es un sujeto o no es un sujeto. nos va complementado con te lo. No, van separadas. Porque Bueno, mira, lo conté como uno, pero bueno, sí es el te. es te nada más es uno, porque fíjate, en lugar de te, si dijera se, se lo quiero regalar a hoy, ya te diste cuenta que ya está hablando de otra Ya, persona. sí, Ese te está hablando de un you, o sea, un tú. Entonces, la mera palabrita te ya es un es sujeto, solo. es un Ujú, you en inglés. Ahora sí, la palabra lo representa una cosa, un objeto, no sé, te lo quiero regalar hoy, ujú, ¿qué? Pues no sé, el perrito, los tenis, no sé, pero hay un objeto. Entonces ahí ajá, van dos. Ahora, las siguientes dos palabras, Tony, quiero regalar, como son verbos, ujú. nada más están siendo ejecutados por un solo sujeto. Entonces ahí hay uno. La acción. Dentro de quiero regalar hay un solo sujeto. ¿Quién sería? De yo, tú, él, todos esos. Ah, Entonces yo. es yo, Ujú, correcto. Entonces este es te es uno, lo es otro, quiero regalar es otro. Y obviamente hoy es otro sujeto. Es un día, eso se considera como sujeto. Ahora, Tony, ¿cuál de todos esos es el principal? el yo el quiero regalar. Exacto, muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Tony. Entonces voy a anotarlo aquí tal cual aparecería en inglés. Yo quiero bueno, auxiliar, vamos a poner aquí que después aquí va el auxiliar. Y ahora sí, quiero regalar eso a ti hoy. Fíjense, esto es pensamiento en inglés. Yo, auxiliar, quiero regalar eso a ti hoy. O sea, luego les explico el auxiliar. Want to give that to you today. Or I want to give it to you today. Esto es lo que yo digo en inglés, no esto. Esto no tiene sentido en inglés, ni esto, perdón, ni esto tampoco. Tengo que primero filtrarlo por una estructura donde el sujeto va al principio y luego ya todo lo demás. Ahora, los demás se equivocaron y me están dejando en ridículo aquí con Tony, que es su primer clase y todos ustedes ya estaban aquí anteriormente, pero platíquenme, ¿qué es lo que los confundió? A ver, Gala, ¿qué te confundió o cuál sujeto por ahí no encontraste? No sé. Es que no sé qué pensé.
Es que yo pensé que el lo quiero regalar Ajá. era junto, creo. Pues no, sí están juntos. Sí, 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 como son verbos, esto sí está junto. Lo que. No, el lo quiero regalar. Ah, ok, el lo. Ajá. Ya. Sí, no, 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 mira, voy a dejarlo así como que negrita. Mira, te es un sujeto, lo es otro sujeto, quiero regalar es otro sujeto, pero ahí está escondido el yo, y luego ya el hoy es el otro sujeto. Entonces, todos esos son los sujetos que tenemos ahí involucrados. Pero ahorita ya con la explicación ya quedó un poquito más claro, Gala. Sí, no. Más o menos. Sí, Van a ver más ejemplos, me imagino, pero vamos sí. platicando. Bueno, dejémoslo de esta manera. Siempre que veamos la palabra lo, sepárenlo. Esa palabra lo representa una cosa, un artículo. Por ejemplo, si yo digo, lo vi ayer, fíjate, lo vi ayer. Ahí hay tres sujetos. Yo, la cosa que vi y el día de ayer. Lo vi ayer. Y en inglés, tú empezarías diciendo quién lo vio, o sea, yo. Dirías, yo vi eso ayer. Es más, se me hace que es un ejemplo muy bueno, lo voy a anotar. Esto voy a pasarlo mejor acá abajo para que tengamos más espacio. Ahí está. Lo vi ayer. Esto es equivalente a yo vi, bueno, obviamente auxiliar, y luego ya vi a eso ayer. Entonces, cada vez que tú veas la palabra lo, recuerda que lo es un sujeto en sí y representa a una persona o alguna cosa que tú viste o que estás mencionando. Entonces, la palabra lo es un sujeto, que creo que es la palabra que a la mayoría se les está pasando. Pero bueno, y estamos practicando, esto es solamente introducción a todas las estructuras. Entonces necesitamos recordar y tener bien segura esta información. Continuamos. Ya les comenté entonces que el sujeto principal es pues todo lo que se pueda describir, solo que es el que ejecuta el verbo y el sujeto 2 no ejecuta en el verbo, están hasta el final y se hacen mención ahí hasta el final del enunciado, repito. Pero el valor siguiente, el más importante de todos, es auxiliar. Y quiero que entendamos que es el valor más importante de todo el inglés. Aquí está, dice, auxiliares, dice, son 20 palabras. Son las más importantes de todo el inglés. Ahora, supongamos que pasa el caso, y póngame mucha atención porque puede que pase, porque siempre pasa, que tú ya no puedas continuar con el curso en algún momento. No sé, ya no puedes pagarlo o ya, no sé, tuviste otras ocupaciones. Les voy a pedir de favor que no den pasos atrás. O sea, date cuenta que el inglés se trata de estas 20 palabras, estos 20 auxiliares. Y sabes que ya no voy a poder continuar con el curso, pero lo que voy a hacer de aquí a que vuelva a poder iniciar el curso es aprenderme los auxiliares al menos. Ya traer en la mente que son 7 auxiliares para presente: do, does, am, are, is, have y has. 4 auxiliares para pasado: did, was, were, had. 2 para futuro: will y el verbo to be con going to. Y últimos 7 que son mixtos, o sea, funcionan tanto para presente, pasado, futuro: could, can, may, might, should, would y must. Si tú dices, ¿sabes qué? No puedo seguir el curso, pero no quiero perder lo que aprendí, o bueno, quiero avanzarle, siempre la respuesta va a ser: estudia los 20 auxiliares. Y ya que te termines de aprender estas 20 palabritas, ahora sí métete a los verbos. Esto de los verbos, tú puedes aprenderlo en casa, tú puedes aprenderlo en tu celular. Regular verbs. De hecho, ya tengo algunas listas por ahí que se las voy a enviar. A mí me gusta mucho esta de que dice English Club. Y aquí te aparecen todos estos verbos por orden alfabético, donde en pasado tú les pones ed y se acabó. Y aquí está, tú puedes empezar a aprender eso, de que sabes que no puedo continuar con el curso, pero voy a aprenderme verbos.
para en enero o después que pueda, ahora sí pueda continuar, ya que el teacher sepa que ya me aprendí verbos. Eso, créeme que tú te estás ayudando a ti mismo a avanzarle. Independientemente te salgas o no te salgas, apréndanse los verbos. Aquí están verbos regulares y aquí te voy a poner una lista de verbos irregulares de la misma página. Y estos irregulares ahora sí te los pone cómo cambian. Irregulares significa que no tienen un patrón facilito, ni modo, te los tienes que aprender así, que cambia mucho, no cambia nada, o únicamente la pronunciación cambia. Entonces, primero, los 20 auxiliares, esto que está aquí, que les puse en negrita para que se note más, es, repito, lo más importante del inglés. Los auxiliares ayudan, o sea, obviamente auxilian, debido a que los verbos son unos inútiles en inglés. Vean, por favor, nada más. Aquí les puse un ejemplo. Aquí les puse en paréntesis, bueno, perdón, en la descripción, que hay regulares y que hay irregulares. Ya les mostré acá la lista de regulares y de verbos irregulares. Aquí está y aquí está. Y luego les puse las presentaciones o bien las conjugaciones que tiene cada verbo. El primero que les puse aquí es infinitivo y les puse un ejemplo, to take. Y luego le quité el to y con eso obtengo el verbo en presente. Take o le ponemos la S, takes. Pasado, took. Pasado, participio, taken y gerundio, taking. Si yo me voy a la lista de acá de verbos irregulares, control F y le pongo take. Aquí está tal cual, mira, take, presente. Took, pasado. Taken, pasado participio. El que yo le agregué es un gerundio, que es el mismo que el presente, pero con ing. Taking. Entonces, los verbos en inglés o nada más tienen su forma infinitiva, su presente, su pasado participio y su gerundio. ¿Ya se fijaron que los verbos no existen en futuro en inglés? Aquí en ningún momento dice futuro. O sea, los verbos no existen en futuro en inglés, tampoco existen en pretérito, en copretérito, en subjuntivo, bla, bla, bla. Es Real Academia Española Diccionario. Quiero que vean, por favor, el idioma que ustedes ya hablan, el español. Este, si ya saben español, es fácil aprender inglés porque ya se aprendieron un idioma más complicado. O sea, lo que les trato de decir es que el español está más difícil que el inglés. Los que ya conocen a mi hija, Gala, por ejemplo, que pasa tiempo con mi hija y todo, se da cuenta que mi hija tiene 3 años y ella prefiere hablar en inglés a pesar que entiende y le hablamos en español, prefiere hablar en inglés porque es más fácil. Lo complicado para los que están aprendiendo inglés y que hablan español como su primer idioma es creer que el inglés es así de difícil que el español. No lo es. Vean aquí, por ejemplo, aquí en la Real Academia Española, le voy a poner cualquier, vamos a ponerle viajar. Le ponemos checar, te explica qué es viajar y luego abajo aparecen todas las conjugaciones del verbo viajar. Pueden ver que aparece en infinitivo, gerundio, infinitivo compuesto, gerundio compuesto. Y luego indicativo tienen singulares y plurales. Tienen aquí abajo pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, bla, bla, bla. Pretérito perfecto simple, pretérito anterior, futuro simple, futuro compuesto, condicional simple, condicional compuesto, presente, pretérito, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto. O sea, lo que les trato de demostrar es pobres extranjeros que están aprendiendo español. Cuando llegan a esta clase, donde se dan cuenta que el español gira en torno a los verbos, ya se quieren salir, se desesperan y se frustran. Y todo el tiempo recuerdo que me dicen a cada rato los extranjeros, porque también damos clase de español, me dicen, ¿por qué el español no es como el inglés? Le pones el sujeto y le pones el verbo y se acabó. Y le pones el auxiliar para que te ayude en futuro, en pretérito, lo que sea,
¿Por qué no? ¿Por qué no tienen auxiliares? Pues ni modo, el español así es. Entonces, para ustedes que están aprendiendo inglés, tienen que entender que los verbos son unos inútiles. Nada más existen en inglés en infinitivo. O sea, yo pongo los 5 dedos de la mano. El dedo, el chiquito es el infinitivo, y luego el presente, y luego el pasado, luego el participio y al último el gerundio. Los 5 dedos de la mano representan las únicas conjugaciones que tienen los verbos en inglés. Por lo tanto, como son unos inútiles, entonces necesitan auxiliares. Necesitan alguien que los auxilie. Por eso, cuando tú estás hablando en inglés, tienes que decir alguna de estas palabras siempre para avisarle a la otra persona que estás hablando o en presente, que estás hablando en pasado, en futuro o en algún tiempo mixto. Y en los mixtos ahí entra el copretérito, el incondicional, el perfecto, bla, bla, bla. Entonces, no les puedes sacar la vuelta a los 20 auxiliares, es lo más importante. Y por favor, no se confundan viendo estos auxiliares diciendo, ah, yo ya me lo sé, yo ya sé que have, por ejemplo, es tener, nada que ver. Te estás confundiendo con otro have. O sea, hay varios have en inglés. Hay un have que significa tener, hay un have que significa mandar, hay un have que significa vaya, obligar, etcétera. Hay varios have. Este have que yo les estoy poniendo aquí en la pantalla, nada que ver con el have de tener. Este es otro have, es un have auxiliar que luego se los explico. Igual pasa con el do o Profe, con el do. Sígala. Ajá. ¿y cómo voy a saber de qué cuál es cuál? En esta clase vamos a verlo, bueno, no el día de hoy, pero mira, Gala, quiero que veas acá con Brenda. Mi amiga Brenda, de hecho, no, perdón, ya vi que no ha llegado a esa clase, pero déjame ponerte mi alumno. Tengo un alumno, una clase a las 7 de la mañana. Para mí es un dolor de cabeza, pero cuando veo que mis alumnos están avanzándole súper bien, la verdad lo disfruto mucho. Bueno, estos alumnos ya llegaron a esa clase, ya llegaron a la clase de have y ahí les expliqué, a ver, pónganme atención porque voy a explicar los diferentes haves y vamos a quedarnos aquí semanas porque necesitan ustedes aprenderlo bien. Mira, Gala, contestando a tu pregunta, aquí están Animal. los haves. Aquí les explico, esta es una clase que yo doy y les explico, ahí está el have poseer, aquí está la fórmula, aquí está el have auxiliar, aquí está el have verbo, otro verbo para la comida, verbo para dar indicaciones, se traducen como tener o poseer, el have auxiliar no les dije porque apenas lo vamos a ver mañana, esa es su obligación, eso significa desayunar, comer, pedir, eso significa, y empezamos a ver ejemplos. Aquí les puse, mira, cada alumno me escribió ejemplos y estuvimos viendo muchos casos, pero básicamente es un tema que tenemos que estudiar, obviamente pues aquí en clase que te podamos apoyar bien. ¿Ok? Ok. Muy buena pregunta. Ahorita mi intención al hacerles mención de esto es que por favor no piensen que este have que está aquí es el have de yo tengo, ya me lo sé. No, 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 quítense eso de la mente. No, aquí no dice verbo, aquí dice auxiliares, que si nos vamos a la gramática se llaman verbos auxiliares, sí, 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 pero aquí le vamos a llamar auxiliares para que no lo relaciones con un verbo. Son auxiliares. Pasa lo mismo con el do y con el does. Tal vez tú digas, yo ya me lo sé, do significa hacer y en pasado es did, yo hice. Te estás confundiendo. Ese verbo hacer no es un auxiliar. Lo que estamos estudiando son auxiliares. ¿Qué significa el do auxiliar? Nada. No tiene traducción. Si se fijan acá en las traducciones que yo hice, nada más les puse aux. Yo, auxiliar, quiero regalar. Ellos, auxiliar. O sea, les puse ahí un paréntesis representando que ahí va el auxiliar para que ustedes vean que todo el inglés gira en torno a estos 20 auxiliares. Es lo más importante. Ahora, aquí en clase yo les voy a decir, cuando sí tengan traducción, aquí se los voy a decir. Por ejemplo, el had significa había como auxiliar. El might se interpreta como quizás. El should como se debería
o recomiendo, etcétera. Aquí en clase yo sí les voy a decir traducciones para que más o menos les pongas cara, pero hay otros que te voy a decir, lamentablemente no tienen traducción. Por ejemplo, would no tiene traducción alguna. Lo lamento tanto, no significa nada y muchos alumnos me lo pelean, pero would no, que no significa me gustaría. Ese es en el caso que trae un like. Would like, sí, pero would solito no significa nada. Asimismo, como will, auxiliar, no significa nada en español, no tienen traducción. Entonces, su trabajo es aprenderse estos 20 auxiliares como puedan. Créanme, lo más rápido que los aprendan, mejor. Va a ser una grata sorpresa para mí si en la próxima semana ustedes me dicen, ya me los aprendí, teacher, pregúntamelos. Y que me los digas de memoria, para mí va a ser, oye, entonces vámonos rápido. Este curso, o como puede durar un año, como puede durar 5 meses, o puede durar 3 años. Esto va a depender de ustedes. Yo les voy a dar las herramientas, los links, mi WhatsApp para que me pregunten y practiquemos, pero por favor, ustedes dedíquenle tiempo. Es un idioma, hay que estudiar. Bueno, comentarios, dudas, un thumbs up, No, teacher, todo bien. todo bien, todo bien. Bueno, se va entendiéndose la prioridad. Les recuerdo que estos apuntes ya están en el Excel. Ahorita, si todavía no han entrado al Excel, yo les voy a poner en la liga nuevamente o se los mando, no sé, pero quiero estar seguro que ustedes tengan acceso al Excel. Continuamos. Dice aquí, y seguimos en la afirmación, sujeto uno al principio. Valor número 2, el auxiliar correspondiente, ya sea presente, pasado, futuro, ahí va en el valor 2. Hasta el valor número 3 va el verbo. Ya les expliqué que en inglés hay verbos regulares o verbos irregulares. ¿Ok? Ahora, también les expliqué que como los dedos de la mano, los verbos tienen 5 formas. Infinitivo, presente, pasado, pasado participio y gerundio. Entonces, la mayoría cometen el error de nada más aprenderse el presente. Yo les digo, a ver, ¿cómo se dice en inglés? No sé, comer. Y rápido me dicen, eat. Va, ¿y cómo se dice comer en pasado? Y se quedan pensando, pues no me acuerdo. O de repente uno que otro sí se lo sabe que es ate. Y yo, bien, ahora, ¿cómo se dice en pasado participio? No sé. Pues es eaten. Es más, vamos a sacar los 16 verbos, control F, le ponemos eat. Ahí está. Presente eat, pasado ate, pasado participio eaten. Y el gerundio siempre es el primerito, pero con terminación ing, eating. Ahí está. Y el infinitivo ni lo ponen aquí porque es el mismo que el presente, pero lleva to antes. To eat. Entonces, realmente no tienen chiste los verbos en inglés, pero pues hay que estudiarlos. Entonces, les decía, los verbos tienen esas 5 presentaciones. Ahora, ¿qué define cuál de esas 5 presentaciones voy a utilizar? O sea, ¿qué define si el verbo va a ir en participio, si va a ir en gerundio o si se va a quedar en presente? El auxiliar. Por eso es tan importante el auxiliar. Primero menciona el auxiliar. Bueno, obviamente después del sujeto. Primero el sujeto, luego el auxiliar. Ahora sí, el auxiliar te dice si el verbo va a estar en presente, va a estar en pasado, va a estar en participio. El auxiliar define eso. Ojo, no tú, no el español, ni siquiera yo como tu teacher. El auxiliar. Si tú utilizas, por ejemplo, el auxiliar will, el verbo tiene que estar en presente. Otro ejemplo, si tú utilizas el auxiliar have, que les dije ahorita, este have, el verbo no puede estar en presente, tiene que estar en pasado participio. El de aquí abajo, taken. O bueno, por último, si tú utilizas el, no sé, el auxiliar are, el verbo tiene que estar en gerundio. Punto. Taking. Entonces, el auxiliar define qué le pasa al verbo. Ojo, y esto es el inglés. Si tú dices, pero es que en español no necesité eso, no importa. En inglés, el auxiliar define qué le pasa al verbo. Entonces, el valor número 3 es el verbo. Ahora, la fórmula te dice, si no hay verbo, puede que tengas adjetivo calificativo o una u otra.
¿Qué es adjetivo calificativo? Ustedes deben de saber que los adjetivos calificativos son las palabras que describen al sujeto. Description of subject. Las palabras que describen al sujeto. Cuando yo les pido a mis alumnos de inglés básico que me den ejemplos de adjetivos, siempre me dicen adjetivos de apariencia. Yo les digo, a ver, dame un adjetivo. Ah, pues alto, chaparro, gordo, feo, bla, bla, bla. Ok, está bien. Esos son adjetivos de apariencia. Aquí se los estoy apuntando. Apariencia. Alto, chaparro, bonita, fea. Adjetivos de su apariencia física. Pero también tenemos adjetivos de personalidad, o bien le llamamos adjetivos permanentes, que es como describimos al sujeto, pues en su personalidad, o sea, tímido, carismático, muy llevado, muy interesante, muy ruidoso, no sé, enojón, gritón, gruñón, todo eso son adjetivos no de su apariencia necesariamente, sino de su personalidad. Permanentes le llamamos aquí. Y finalmente tenemos adjetivos calificativos temporales, o sea, los que describen al sujeto en la función en ese momento. ¿Cómo te sientes ahorita? Feliz, triste, aburrido, cansada, preocupada, borracho, estoy ocupado. Todos esos son adjetivos temporales, o sea, que pronto se nos pasa, no como los de personalidad. Los de personalidad son muy difíciles de cambiar. Sí se pueden cambiar, pero son difíciles. Los temporales, pues están ahí un ratito, al rato se nos va. Entonces, adjetivos calificativos hay de tres. ¿Cuáles son? Apariencia, permanentes y temporales. De esto va a haber examen. O sea, el contenido del siguiente examen que van a tener de aquí a un mes o mes y medio, todavía falta un rato, va a ser de esto. En el examen les voy a pedir, tell me five adjectives of appearance. Dime 5 adjetivos de apariencia. Y tú me puedes decir tall, short, beautiful, ugly, black and white. Okay, tell me 4 permanent. All right, shy, charismatic, outgoing, interesting, noisy, friendly, no sé. Ahora dime 7 temporal y tú me dices los que tú quieras. O sea, el punto es que sepas identificar los adjetivos calificativos. ¿Vamos bien? Creo que sí. Yes. Entonces, vamos ahí en la parte de adjetivos. De hecho, ya terminamos la estructura de afirmación, porque al final está el sujeto 2. Eso ya lo mencioné, que es lo que se menciona ahí, pero que va al final. Entonces, esa es la estructura para afirmaciones. Sujeto 1 o sujeto principal, auxiliar, verbo o adjetivo y sujeto secundario. Apréndanselo como si fuese un tatuaje y que siempre lo utilices. Si quieres decir bien tus enunciados, dilo de esta manera, con esta estructura. A ver, Tony, creo que ibas a decir algo, perdón. Sí, iba a preguntar, teacher, ¿puede haber verbo y adjetivo o es uno o es otro? ¿Es uno o es otro? Ok, Exacto, es uno o es otro. Inclusive, Tony, puede que ninguno. Puede que se sí, brinque del auxiliar al al sujeto sujeto 2. 2. Por ejemplo, I am Batman. Esto es sujeto principal, I am el Dos, auxiliar. Batman es un sujeto 2. sujeto. Ok, En ese caso no hay, pero sí, entonces si le vas a poner verbo o es adjetivo o ninguna. ok. Muy Pero con buena, estructura así tal pero cual. siempre exacto. Este es Sí, el orden de cómo vamos a decir las palabras, correcto. Muy bien, de esta manera ya matamos 2 pájaros de un solo tiro, ya que la negación es exactamente igual que la afirmación. La única diferencia es que antes del verbo decimos la palabra not, pero es exactamente lo mismo. Sujeto principal, auxiliar, y al auxiliar le pongo not.
Ya sea que lo haga en contracción, por ejemplo, yo puedo decir, I do not like tacos, que si se fijan, esto es exactamente esto. I es el sujeto, do es el auxiliar, por eso les decía que no tiene nada que ver con hacer, es un auxiliar, y luego not, pues ahí está, like, pues es el verbo gustar, en este caso no hay adjetivo, y tacos es el sujeto dos. Por lo tanto, no hay quien te pueda decir que esto está mal. ¿Cómo lo sé? Porque estoy siguiendo la fórmula. Tú me puedes decir a mí como teacher de que, teacher, tú me la pusiste mal. ¿Por qué? Porque yo seguí la fórmula. Fíjate, aquí está, fórmula tal cual, y me la pusiste mal. Y me ha pasado que el alumno tiene mucha razón de que, ¿sabes qué? Perdón, tienes razón, seguiste la fórmula. Y sí, no me di cuenta. Me ha pasado, así que ustedes tienen todo el derecho de revisar sus respuestas filtrándolo con la fórmula. No se basen en sus sentimientos diciendo, es que yo siento que así está bien, es que yo creo que así está bien. A mí me suena, es la típica frasecita que arruina la carrera del estudiante de inglés. A mí me suena bien. En lugar de decir, a mí me suena, yo creo o yo pienso que está bien, mejor di, ya lo chequé con la fórmula y ya me di cuenta que así debe ser. Aunque no me suena, me causa mucho conflicto, pero estoy siguiendo la fórmula como dice, entonces pues en teoría está bien. Cuando el momento que haya excepciones, yo se las voy a decir. Que le digo, ¿sabes qué? En este caso, omite el auxiliar. En este caso, omite el sujeto. Yo se los digo y les voy a explicar el por qué. No simplemente, pues aquí no. No, yo como un profesor responsable tengo que decirles por qué. Cuando haya respuesta, hay otras cosas que no tienen sentido, que el inglés así es, pero si hay una respuesta, aquí se las voy a decir. Entonces, ya llevamos dos afirmaciones. La número uno, que esa afirmación es sujeto principal más auxiliar más verbo o adjetivo más sujeto dos. En la estructura para hacer negaciones, o sea, número dos es sujeto principal más auxiliar más el not, luego el verbo o adjetivo y luego el sujeto dos. O sea, casi igualita, solo que le agregamos el not. Y llegamos a la última estructura y es para hacer preguntas. Las preguntas, bueno, primero, tengo que explicarles. Una cosa es preguntar, déjame anotarlo aquí abajito, ¿trabajas? Otra cosa es preguntar, ¿dónde trabajas? La primera pregunta, ¿trabajas? Exige una respuesta que sea sí o no. Sí o no. ¿Verdad? Si yo pregunto, ¿tú trabajas? Estoy esperando una respuesta o positiva o negativa. Sin embargo, si preguntas, ¿dónde trabajas? La respuesta no puede ser sí o no. Imagínate, te pregunto, oye, ¿tú dónde trabajas? Y tú sí. ¿Sí qué? Te pregunté, ¿dónde? O sea, cuando trae esta palabrita, ¿dónde? Exijo detalle. No puedo responder sí o no. Tengo que responder qué me están diciendo. En este caso me están preguntando ubicación. Si acá en lugar de dónde dijera cuándo trabajas, entonces me están preguntando tiempo. Si en lugar de cuándo dijera por qué trabajas, me están preguntando un motivo o una razón. Al final del día me están pidiendo detalle. No puedo responder sí o no. Entonces, quiero que entendamos que hay preguntas cuyas respuestas es un sí o un no y hay preguntas cuyas respuestas tienes que explicar más, tienes que dar más detalle. La fórmula que les voy a poner es la fórmula completa, la que te da este resultado. Si vas a pedir una pregunta o vas a querer hacer una pregunta más sencilla, ahora te voy a explicar qué le quitas a la fórmula. Así que empezamos. Primero lo que se dice es el WH. ¿Qué es WH? Esas palabritas que ahorita mencioné, el cuándo, dónde, por qué, etcétera. Ya me di la tarea de apuntarlas aquí. Dice WH. Palabras que se usan para hacer preguntas o conectar.
por favor, no se les olvide que esas palabras sirven para dos cosas, para preguntar, pero también para conectar. ¿A qué me refiero con conectar? Pues conectar un enunciado con otro. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿dónde trabajas? Si digo, ¿dónde trabajas? Ahí sí es una pregunta. Pero si digo, ese lugar fue donde yo conocí a Tony, o sea, en Quality Post. Esa palabra donde no estoy en ningún momento preguntando nada. Estoy conectando un enunciado con el otro. El primero fue, ese lugar fue, y en medio puse dónde, y luego ya puse, Tony y yo nos conocimos. Si se fijan, la palabra dónde está en medio de un enunciado y otro. O sea, está sirviendo para conectar un enunciado con otro. Entonces, las WH no únicamente te sirven para preguntar, también te sirven para conectar. Ahora, ¿cuáles son? Son 10. Hay 10 oraciones o 10 enunciados que, perdón, o 10 palabritas que sirven para o conectar o preguntar, que empiezan con WH. What, que significa varias cosas, no únicamente significa qué. Significa qué, cuál, cuáles y cómo. Por ejemplo, si digo, what's your name? Ahí significa cómo te llamas o cuál es tu nombre. Se fijan, what's your name no es qué es tu nombre. Lo traducimos inmediatamente al español como cómo te llamas o cuál es tu nombre. Who, tanto es singular como plural, o sea, puedes traducirlo como quién o quién es. Which es cuál o cuál es, plural o singular también. Why es por qué, ese sí no tiene otra traducción. O si quieres puedes decir el motivo, pero pues, ¿por qué está fácil? Where es dónde. When es cuándo. Posiblemente ya las conocían la mayoría. Y si no, pues es otra tarea que hay que aprenderse. Whose es el que casi nadie quiere. Casi nadie se acuerda qué significa whose. Y aquí les puse, significa de quién. Eso es para hablar de pertenencias. Por ejemplo, ¿de quién es este celular? ¿De quién es aquella camioneta? ¿Se fijan? Cuando estoy preguntando el dueño de algo, en español digo de quién, en inglés diría whose, así como se escribe, W-H-O-S-E, whose. How significa cómo, how many es cuántos o cuántas, how much es cuánto o cuánta. O sea, uno es para artículos contables y el otro es para artículos incontables. How many es para aquellas palabras que terminan con S. Por ejemplo, how many chairs, how many children, how many people, how many things. Y how much, las palabras que no terminan con S o que no se les son incontables. Por ejemplo, how much time, how much sugar, how much energy, etcétera. Si hay excepciones, yo luego se las platico, pero al menos entenderlas. Estas son las WH y en la fórmula van al principio. Aquí dice, WH va al principio. Le puse un paréntesis y le puse sujeto 2. Esto debido a que algunas WH no van solas, van con un poquito más de contexto, de más información. Por ejemplo, tú puedes decir, how much time, y aquí en este caso la palabra time es un sujeto que está complementando a la WH. O si yo pregunto, ¿qué día de la semana vas a la oficina? Pues diría, what day of the week, todo eso iría al lado de la WH. Entonces, aquí les puse, en el primer valor va la WH y esa WH puede que esté acompañada de un poquito más de contexto. ¿Qué día? ¿Por qué motivo? Etcétera. Posterior a la WH sigue lo más importante, o sea, el auxiliar. Después del auxiliar, ahora sí va el sujeto. Ahora, por favor, pongan atención que aquí ya cambiaron de posición.
Primero en la afirmación y en la negación se ponía el sujeto principal, luego el auxiliar. Ahora ya cambiaron de posición. En la pregunta, primero va el WH, luego el auxiliar y de luego el sujeto. O sea, es un gravísimo error hacer preguntas empezando con un you. Si yo quiero preguntar a alguien de que, oye, ¿tú trabajas aquí? Y dicen, you work, ya empezaron mal. Y yo soy a esta edad y con más de 14 años de dar clase de inglés, ya no tengo tanta paciencia como antes. Antes yo los dejaba terminar todo su mugrero de oración y luego ya les decía, está mal. Ahora no. Ahora, si alguien empieza una pregunta con un you, en ese momento los detengo. A ver, otra vez. Checa tu estructura otra vez. A ver, es que quiero decir que si tú, sí, pero no lo pongas al principio, porque el sujeto en inglés, en las preguntas, no va al principio. En la afirmación y negación, sí. Y ya el alumno se empieza como que a darse cuenta y empieza a cambiarlo poco a poco. No se me ofendan, quiero repetir, no se me ofendan si los corrijo en el momento, ese es mi trabajo. Y por eso tengo muchos alumnos, porque a la gente les gusta que los corrijan. Entonces, WH con sujeto 2 más auxiliar más sujeto principal. Ahora sí, posterior al sujeto, pues sigue lo mismo de acá. El verbo o el adjetivo, el sujeto 2 después del verbo o adjetivo, solo que al final vamos a poner un último valor que se le llama preposición. Preposición, le puse así una prep, nada más. Las preposiciones ya las puse aquí al final de esta descripción. Dice, preposiciones, palabras que se usan para conectar sujetos. Ustedes de seguro ya se la saben, una que otra ya se la saben o todas ya se la saben, pero vamos a estudiar preposiciones a detalle, porque lamentablemente muchos traducen in como en, on no saben ni cuándo se utiliza, at casi ni lo utilizan. Pero aquí en clase vamos a estudiar a detalle después, ahorita no, que estas tres se traducen igual. In, on y at en español es en. A ver, Teacher, si Tony, adelante. sí. Oye, es que me quedé con ahorita una duda ahí pensando, analizando el ejemplo ese de que decías que si alguien iniciaba con you, una pregunta que no puede ser. Ajá, ajá. El ejemplo ese tal cual de para no preguntar dónde trabajas, sino trabajas, sería en español hacer la pregunta de ¿trabajas tú aquí? Ajá, ajá. Y al Sí, principio iría ¿verdad? el auxiliar. Ok. Bueno, no necesariamente tienes que decir aquí, O sino solo trabajas tú, pues sí. o Claro, claro. Además, aquí lo voy a anotar. Mira, la primera opción era, ¿dónde trabajas? Y sí, la otra, bueno, la primerita que había anotado era simplemente trabajas, ¿verdad? La respuesta que era simplemente un sí o un no. Si tú vas a preguntar, ¿trabajas? Pues no necesitas WH. O sea, este correcto. primer valor te lo vas a brincar. Ujú, Tú vas a empezar a partir de aquí. El auxiliar, pues va a depender si está en presente, pasado, futuro. Ahorita por el exacto. ejercicio, pues empecemos con el presente. Yo, Do es el auxiliar, you es el sujeto, do you work. work? Esa sería la manera correcta de hacer preguntas. Fíjate, Ok. auxiliar, sujeto y verbo. Do you work? Y si preguntas dónde Es trabajas, ahora where. sí le pones el where. Where do you work? O sea, lo que trato de evitar que ustedes hagan es creer que trabaja, se dice, you work. Sí, exacto. Esto sería mal. Y que si tú dices, pero yo escuché a mi primito que vive en McAllen que así lo dice. Y él nació allá y todo. Oye, ellos tienen errores. Así como aquí la gente dice, Sí. fuiste, corriste, lo que viene siendo, etcétera, ellos también. Entonces, ¿sí me Ok. voy explicando con eso, Tony? Sí, 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 ya. Súper claro. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, hay que todo filtrarlo por estas fórmulas. De hecho, ya terminamos. Ya terminamos las tres fórmulas y créanme, no hay más. No hay más fórmulas. Esta clase puede ser rápida porque nada más son tres fórmulas o puede ser tardadísima por terquedad de los alumnos que me dicen, no, teacher, es que no me suena.
es que así como tú me dices que yo, hasta me echa la culpa como si yo fuera el creador de esta fórmula. Así como tú me dices, como que no se acomodan en mi mente bien y no, pues ni modo, es que así es el inglés. Total, yo recuerden que yo comparto el mensaje, yo no soy el inventor del inglés, yo comparto, así es y hay que aprenderlo. Entonces les decía de las preposiciones, aunque tú ya traigas una idea de qué significan, por favor, ten ahorita haz un reset de la información que ya te dijeron. Ahorita hazle como que si no sabes nada y aquí vas a empezar a aprenderlo desde abajo. O no, obviamente no por decir de que yo lo sé todo y todos los demás, no, pero es que hay muchísima información que a veces nos puede confundir. Ejemplo, lo que les estoy diciendo aquí, in, para muchos es en, pero también on y también at. No sé si sabían, pero at es arroba también. Por ejemplo, si tú das tu correo, el mío sería jess.habitseducation.com. Jess at, perdón, jess@habitseducation.com. Entonces, arroba y en es lo mismo. Yo estoy diciendo que yo me ubico en tal lugar. Luego vamos a ver a detalle las preposiciones. Aquí les puse muchas: el for, by, from, to, before, after, with, without, about, under, above, behind, y todavía faltan muchas, pero para que tengan una idea, las preposiciones en español tienen orden alfabético. Está bien padre. En inglés ojalá tuvieran así, pero no. En español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, etcétera. Y en inglés ni modo. Tú te las aprendes porque así son, pero no tienen un orden. Luego los vamos a ver. Lo que ahorita quiero que vean es que van al final de la pregunta. Y esto es contradictorio al español, porque en español las preposiciones no van al final, van al principio. Ojo, repito eso. Las preposiciones en español van al principio y tú te vas a tener que acostumbrar a mandar las preposiciones al final. Ejemplo, ¿en dónde vive tu hermana? Si yo te pongo a traducir esto o tú quieres traducir esto, no vayas a cometer el error de empezar con in where. Ya con esto me estás dando a entender o me estás demostrando que te vale la fórmula, que esto no lo estás utilizando y que quieres seguir traduciendo en tu mente. Lo primero que hay que hacer es, como dice la fórmula, empezar con el where. Y luego el auxiliar, en este caso es does, fíjate, porque estamos hablando de tu hermana, una tercera persona. Your sister es el sujeto principal, sigue el verbo live y ahora sí pones al final el in. No había adjetivo ni había más sujetos, por eso me brinqué hasta la preposición. Entonces va a quedar así. Where does your sister live in? Where does your sister live in? Si lo vemos con nuestros ojos en español, está chueco, está horrible. ¿Dónde hace tu hermana vivir en? Está feísimo cuando tú lo ves en español o lo traduces. Por eso desde el principio se acuerdan que vimos la clase de traducir o interpretar. Y les dije, esta es la clase más importante de todo, así que por favor entiéndanlo. Entonces, ese es un ejemplo. ¿En dónde vive tu hermana? Sería, where does your sister live in? Y si tú quieres decir, por ejemplo, entre qué calles está tu negocio, lo típico es querer traducir. Ese es el error, decir between what streets, ya está mal. Y yo te interrumpiría en ese momento diciéndote, ya, pusiste la preposición al inicio como en español, pero acuérdate que en inglés la preposición va al final. Así que quita ese between de ahí, di toda tu estructura y hasta el final vas a poner between. O sea, va a quedar así. What streets, ese es el WH con el sujeto 2. Y luego el auxiliar is, en este caso, presente. Your business. No hay verbo, no hay adjetivo, no hay sujeto 2, pero sí hay preposición. Between. Ahí está. What streets is your business between? Está feo, lo sé.
los que ya más o menos traen inglés y todo, se dan cuenta que este orden está extraño. No nos cuadra en español. Por eso mucha gente o, ¿cómo se dice? Se frustra del inglés porque quieren que se acomode igual que el español. No, el inglés tiene su propia fórmula, su propia estructura, y pues es la misma siempre. Son estas tres que aparecen aquí. Estos ejemplos se los voy a poner mero abajo, acá, nada más para que tengamos referencia de lo que estamos estudiando y no hacer tanto desorden aquí en esto. Ya terminamos la clase. En esos últimos minutitos, simplemente voy a empezar a poner cosas en rojo, las cuales yo pienso que es lo más importante de todo el curso. Todo esto. Y lo que está en rojo intenso, esto es todavía más importante. Que si se fijan, los auxiliares. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a la siguiente semana? Ustedes tienen mucho trabajo por hacer. Tienen que entrar al Excel, aprenderse esto que está aquí, tal cual, que yo les pueda preguntar, a ver, Mateo, ¿cuál es la estructura para afirmación? Y que Mateo me diga, sujeto principal, más auxiliar, más verbo o adjetivo y sujeto 2. En español, en inglés, no me importa ahorita todavía el idioma porque lo que queremos hacer es memorizar. En inglés puede ser main subject plus auxiliary plus verb or adjective plus secondary subject. Y no sé, ok, muy bien. Ahora, Iriel, la estructura para preguntas. Y que Iriel me diga en español o en inglés, WH with secondary subject plus auxiliary plus main subject plus verb or adjective plus secondary subject plus preposition plus question mark. Al final, el signo de pregunta también menciónelo. Esto apréndenselo, por favor, de memoria, es lo más importante. Una vez que te lo aprendas, ahora síguele acá con lo que está en rojo, que te memorices que el sujeto es todo lo que tú puedes describir, que el uno es el que tú conjunta el verbo, que el dos, bla, 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 que los auxiliares son 20 y que son tales, apréndanselos. Tarea machetear, que los verbos hay de 5, como los dedos de la mano, infinitivo, presente, pasado, pasado, presente, gerundio, que los adjetivos hay de 3 tipos, de apariencia, permanentes y temporales, que las WH son 10, what, who, which, why, etcétera, que preposiciones son varias y ahí les puse algunas. Esto es lo que les voy a pedir de memoria para la siguiente semana, cuando menos. Si tú ya terminaste, porque me ha pasado, como es una semana de diferencia, se nos va el tiempo bien rápido y ojalá no me falten a ninguna de las clases que vienen. Pero si llega a pasar que te terminaste ya todo esto, mándame un mensaje, no sé, el miércoles, el jueves, no sé, mándame un mensaje y dime, teacher, esto ya me lo aprendí. Pásame algo más, porque yo necesito el inglés pronto. Entonces, por favor, pásame más información. Créame, tengo llenísimo, llenísimo de documento que les puedo enviar y que ustedes pueden ir avanzándole. Entonces, yo los voy a apoyar. Si ustedes avanzan bien rápido, yo les ayudo a terminar antes que los demás. Aquí en el mismo Excel, a ver, creo que se me fue, a ver, ahí está. En el mismo Excel les voy a abrir una última pestaña que diga verbos para los que ya entendieron que de que hay que estudiar verbos, hay que estudiar verbos. Aquí en su Excel les voy a poner mi lista favorita de verbos y es mi favorita porque ya aparecen con colores de la pronunciación. Aquí se los estoy poniendo también y luego se los explico más a detalle. Y también aparece en la traducción en español con sus diferentes usos. Por ejemplo, no sé si sabían que hay 4 diferentes maneras de decir buscar en inglés. A veces las personas nada más aprenden look for, pero también existe search, seek y look up. No sé, hay 2 maneras de decir, tell y say, conocer hay 3, meet, get to know y know, etcétera. Por eso esta lista es mi favorita. Entonces yo se las mandé para que ustedes puedan pues avanzarle. Tienen mucha tarea. Por eso les soy honesto que tengo la confianza de decirles de que se puede aprender muy bien inglés con una hora a la semana, se puede, siempre y cuando tú estudies en casa, veas el video,
otra vez o escuches el audio o te metas al Excel y estudies. Se puede. Yo lo logré. Yo lo hice así y lo practiqué luego intensamente, pero yo así lo aprendí. Estaba terco de aprender inglés y lo logré. Entonces, esa es la tarea. Any question, comments? Ya terminamos. ¿Dudas? Nada, nada. Bueno, Todo check, entonces, teacher. súper bien. Cerramos entonces. Tony, te agrego al Excel y ahí voy a poner perdón, te agrego al WhatsApp y de ahí te pongo el Excel nuevamente para que puedan entrar y pasar ahí, pues apunten lo que quieran. La tarea es estudien del Excel. Y yo voy a revisar lo del video y lo que me mandó ahí Iriel, nomás para que todos estemos en la misma página. All right, everybody, have a good evening. I'll see you guys next week. See Thank you, you, bye. teacher. See ya. Thank you, teacher. See ya. Bye.